el doctor Elías Uyuquipa, médico de servicio de urgencias del Hospital Universitario San Francisco Javier de Chuquisaca, docente titular de Anatomía Humana, jefe de la Cátedra de Anatomía Humana, miembro titular de la Asociación Boliviana de Anatomía, miembro de la Asociación Panamericana de Anatomía Humana. Le damos la bienvenida al doctor Elías para que pueda presentar su exposición hablando sobre el tema de ventrículos del cerebro y de líquido cefalorraquídeo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a resumir este tema que es muy importante en la parte de neuroanatomía. Hola. ¿Qué ha pasado pues? Te necesitaba en mi momento más preciso. Sí, perdón. Muy bien, permítame, voy a presentar este tema que es muy importante igual para nosotros, este tema que es la... Por favor, les voy a pedir que apaguen su micrófono. Ahora sí, muy bien, muchas gracias. Vamos a resumirlo para no cansar a los señores estudiantes y a los colegas. Este tema es muy importante también, sobre todo en la práctica médica, cuando nosotros recibimos pacientes en los servicios de guardia o en los servicios de urgencias. Justamente vamos a tocar este tema que se trata de los ventrículos del cerebro y la circulación del líquido cefalorraquídeo. Un poco vamos a resumir la parte de anatomía y luego vamos a concluir mostrando las patologías que podemos encontrar justamente de este sistema de cavidades que se encuentran a nivel del cerebro y como también a nivel del tronco encefálico, que es el cuarto ventrículo. Resumiendo, tenemos acá en esta imagen que ustedes pueden apreciar los ventrículos laterales, que son nada más cavidades, son dos cavidades, es decir, una cavidad par, que está en el interior del telencéfalo, un poco para recordar, en la parte anterior, ¿no?, se conoce como el diencéfalo y la parte posterior superior se conoce como el telencéfalo, que no es nada más desde el punto de vista del desarrollo embriológico, corresponde a lo que es el prosencéfalo. Entonces, ahí adentro, en cada uno de los hemisferios cerebrales, nosotros encontramos estas cavidades que se van a conectar entre sí con una cavidad impar que se conoce el ventrículo medio. Y estas cavidades estarán tapizadas en toda su superficie por lo que es la membrana ependimaria o el epéndimo que nosotros habíamos aprendido, o recordarán lo que es el conducto ependimario, es la misma membrana que lo va a ir tapizando en toda su extensión. Y de paso, en el interior de estas cavidades se encuentran formaciones muy especializadas de tejido epitelial altamente vascularizada que se conoce como los plexos coroideos, y en la misma es donde se va a formar el líquido cefalorraquídeo. En resumen, este ventrículo lateral, si ustedes lo ven, tiene un aspecto más o menos forma de una letra C con una abertura hacia adelante. Y vamos a ir estudiando y resumiendo lo que va a presentar este sistema de cavidad. Una porción anterior que ustedes ahí lo aprecian, que se conoce como el cuerno o asta anterior o asta frontal, que se va a proyectar hasta lo que corresponde al agujero interventricular o agujero de Monro. Eso es su límite posterior. A partir de ahí, hacia la parte rostral, se prolonga lo que se conoce como la porción media o el cuerpo del ventrículo lateral,
y para finalmente tener dos prolongaciones, una que es posterior, conocido como asta posterior o asta occipital, y la otra que se va a incurvar y se dirige lateralmente sobre el lóbulo temporal, se conoce como asta temporal justamente. Entonces, de ahí estas prolongaciones, tanto asta posterior como el asta temporal y la parte central, se van a unir en lo que corresponde el segmento posterior del tálamo, forman esta zona conocido como el atrio o encrucijada ventricular. Entonces, vean en esta imagen animada, tenemos este segmento que se conoce como la porción media de esta cavidad ventricular. Ya un poco estudiando la anatomía de este segmentos del ventrículo lateral, sobre todo el segmento anterior, nosotros vamos a ir estudiando lo que corresponde al cuerno anterior o al cuerno frontal. Esta se proyecta ligeramente hacia lateral, hacia lo que corresponde al polo frontal. Esta cavidad va a tener un techo, conocido también como pared superior. La misma va a formar la cara inferior de este cuerpo calloso. Sobre todo las fibras que están acá conglomerados a nivel de la rodilla, que en anatomía o en neuroanatomía conocemos como el forceps menor. Esa es la que va a constituir el techo. Mientras que la pared inferior, nosotros vamos a encontrar la parte más anterior del núcleo caudado, incluso se proyecta un poco más abajo al surco tálamo estriado. Esto representaría la pared inferior de este cuerno frontal. Mientras que la pared medial, acá nosotros encontramos, fíjense, está representado por este septum lucidum o septum pellucidum. Eso representaría las paredes del cuerno frontal, mientras que su extremo más anterior por lo menos está más o menos a 30 milímetros de la corteza del polo frontal. Su límite posterior, ya les decía, justo llega a este agujero conocido como el agujero de Monro o interventricular. Posterior a ello vamos a tener el segmento medio que representa esta parte. Su límite va desde el agujero de Monro hasta lo que corresponde el extremo posterior de este tálamo. Y lo mismo, vamos a encontrar paredes. El pared superior sigue formando la cara inferior del cuerpo calloso y estas fibras corresponden y forman y se conocen como el tapetum. Esa es la que va a constituir el techo o la pared superior. Mientras que la pared inferior, como ustedes pueden apreciar, sigue constituyendo la cara dorsal del tálamo óptico, el surco tálamo estriado. Incluso tenemos acá esta vena, la vena tálamo estriada, y además sobre el borde libre del cuerpo de este trígono cerebral encontraremos este plexo coroideo, que posteriormente vamos a ir mencionando. Mientras que la cara lateral o la pared lateral está representado por la cara medial de este núcleo caudado. Y medialmente vamos a tener el borde lateral en su parte inferior del trígono cerebral y todavía vamos a encontrar la cara lateral del septum pellucidum. Entonces, de esa manera forman las paredes de este segmento medio. Esto es algo más interesante, estamos hablando del asta temporal. Este se va a incurvar sobre lo que es el extremo posterior o porción pulvinar del tálamo y se dirige hacia adelante, más o menos formando una letra C y se va a ir distanciándose un poco hacia lateral y va a terminar en lo que corresponde el polo temporal, más o menos unos 15 milímetros antes de la corteza del polo temporal. Esta prolongación, lo que más llama la atención es sobre todo la pared inferior. Y esta pared inferior, como ustedes pueden apreciar en esta imagen de color amarillenta, es una eminencia que sobresale en el piso y se conoce como el hipocampo, que no es nada más la prolongación justamente de las circunvoluciones que encontramos a nivel del lóbulo temporal. Y por dentro de eso encontramos otra eminencia que es curvilínea, que viene desde el extremo anterior del hipocampo y luego alcanza el pilar posterior y se va proyectando hacia adelante
es decir, sus fibras formarán parte de este trígono cerebral para finalmente terminar a nivel de los pilares anteriores y lo que son las eminencias mamilares. Esto es una eminencia que también encontramos a nivel del piso. Y finalmente vamos a encontrar más adentro, que ya corresponde a lo que es el sistema límbico, se conoce como la circunvolución dentada, que viene desde el extremo anterior del hipocampo y para finalmente dirigirse hacia atrás y alcanzar al esplenio y formar lo que se conoce como las cintas de Lanzisi, que en neuroanatomía ustedes habían aprendido. Y vean cómo este hipocampo se parece más o menos a un cuerno de carnero, y de ahí muchos autores también colocan este sobrelevantamiento, no es nada más la profundización de la cisura del hipocampo, y de ahí se conoce como el asta de Hammond. Esto es algo interesante que tal vez nos dificulta para aprender este segmento del piso. Mientras que en el techo nosotros vamos a ver, todavía encontramos la cola del núcleo caudado y además estará la estría terminal, que es otra formación anatómica que encontramos justo a nivel del surco, y de paso las fibras del mismo cuerpo calloso que forman lo que se conoce como el tapetum. Entonces, esto representa lo que es el cuerno o asta temporal. ¿Qué ocurre con esta asta occipital? Bueno, es más corto, se proyecta hacia lo que es el lóbulo occipital, más o menos a unos 25 milímetros de distancia en relación a la corteza. Y lo que más nos interesa es que tiene dos paredes, una pared superolateral, que enseguida les voy a mostrar, que estará constituido por el tapetum y las radiaciones ópticas, que vendrán más o menos a este nivel. El tapetum no es nada más las fibras medias del cuerpo calloso, y las radiaciones ópticas se acordarán la vía visual, que también formará parte de ese techo de este cuerno occipital. Mientras que la parte inferomedial, el piso, va a presentar dos eminencias, que en esta imagen es donde nosotros encontramos. Una primera eminencia que no es nada más el engrosamiento de las fibras posteriores que van a pasar a nivel del rodete, y ese está representado por el forceps menor, así se conocen las fibras, que van a sobrelevantar y constituyen lo que se llama el bulbo del cuerno occipital. Mientras que en la parte posterior tenemos otra eminencia que representa a la profundización nada más de la cisura calcarina, y a eso se llama como el espolón de Moran o calcar avis. Y acá tenemos lo que es la pared superolateral, y ahí lo tendremos lo que corresponde a las fibras medias aún todavía del cuerpo calloso, lo que se conoce como el tapetum, y a este nivel tendremos las radiaciones ópticas. Eso es la anatomía pura de lo que concierne lo que es el techo de ese cuerno occipital. Justo en la parte posterior de lo que es el tálamo óptico, les decía, se unen estas prolongaciones, a eso se llama como la encrucijada ventricular. Entonces acá en estas dos imágenes encontramos justamente esta cavidad conocidos como ventrículo lateral. ¿Qué es lo que contiene esta cavidad ventricular? Lo que vemos es este tejido, que no es nada más una prolongación de pía madre, que se va a fijar sobre el epéndimo y se conoce como el plexo coroideo. Es un tejido altamente vascularizado que va a presentar una serie de vellosidades, a eso se llaman los cuernos de abundancia, y sobre la misma es donde se filtra el líquido cefalosaquídeo. Y este plexo coroideo va a contener sobre todo arterias y también venas, que van a provenir sobre todo de la arteria coroidea anterior y la arteria coroidea posterior. Formarán parte de este sistema de capilares que se encuentran justamente a nivel de lo que es el piso del cuerno temporal, y se proyectan lo que corresponde al surco tálamo estriado,
y se proyectan hacia adelante lo que es el agujero interventricular de Monro para luego ingresar al ventrículo medio. Entonces, estimados estudiantes, este sistema, ¿no?, de vellosidades es la que va a ir filtrando ese líquido conocido el cerebro espinal. Acá en esta imagen igual pueden ver, es el cuerno temporal y fíjense cómo va rodeando para luego llegar a la porción media y al límite lo que es el orificio interventricular de Monro. Acá nosotros podemos observar esta imagen, este es el plexo coroideo. Vean, aquí está la arteria coroidea anterior, es una rama, para algunos como rama terminal, para otros como rama colateral de este sistema carotidio, y va a dar en su trayecto numerosas ramas para el tronco y así va a ir terminando y llegando las formaciones profundas. Y lo mismo ocurre con esta rama colateral, que es la arteria coroidea posterior. ¿Qué ocurre con el ventrículo medio o tercer ventrículo? En primera instancia, ustedes vean, este se encuentra al medio de los dos tálamos ópticos que constituirán sus paredes laterales. Se encuentra en la parte inferior o ventral de este trígono cerebral, o también llamado fornix, y en la parte rostral de lo que es el hipotálamo, es decir, va a ir limitando hacia adelante, hacia abajo con la región hipotalámica. Esto es una cavidad bastante pequeña, para muchos tiene un aspecto triangular y para algunos autores un aspecto más o menos cuadrilátero. Lo importante de esta cavidad hacia arriba va a comunicar a través del agujero interventricular con los ventrículos laterales, y hacia abajo, hacia atrás, a través del acueducto de Silvio, va a comunicar con el cuarto ventrículo y finalmente, a través de los agujeros de Lusca y Magende, llegarán al espacio subaracnoideo. Describiendo un poco la anatomía de este ventrículo, vamos a considerar una pared superior, también conocido como base, que está representado por la cara inferior del trígono cerebral. Esta cara inferior es cóncava y sobre la misma va a ir descansando lo que se conoce como la tela coroidea, donde encontramos el plexo coroideo. Son dos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Justamente van a estar adheridos sobre esta pared superior, plexos coroideos, y también se formará líquido cefalorraquídeo. Mientras que la pared inferior, y para otros autores, sobre todo en la descripción tan minuciosa, ¿no?, en la literatura, y lo más sencillo, ¿no?, que nos hace gustar la neuroanatomía, doctor Edgar Arené, para el autor, es el vértice que está representado por este tallo pituitario. Entonces se proyecta hacia adelante y hacia abajo. Las paredes laterales, esto es lo más interesante, fíjense, este es el tálamo óptico, pero en primera instancia tenemos un surco oblicuo de adelante para atrás, fíjense, de arriba para abajo, esto se llama el surco subtalámico. Este surco la divide en dos porciones, una porción postero superior, donde justamente tenemos a la zona talámica, y una porción antero-inferior, a su vez tomando en cuenta este pilar anterior del trígono cerebral que va a terminar en esta eminencia mamilar, se divide en dos porciones, como ustedes pueden apreciar. Una porción, fíjense, es subtalámica, ¿no?, inmediatamente detrás de estos pilares, y la otra porción es más anterior-inferior, se conoce como la porción o región infundíbulo tuberositaria. A partir de acá, fíjense, se proyecta el tallo pituitario y la glándula hipófisis. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Y otro dato es que a nivel del segmento postero superior es que ambos tálamos ópticos se van a unir. Esta es la zona adherencia intertalámica. ¿Qué ocurre con los bordes anterior y bordes posterior? El borde anterior está representado yendo de arriba para abajo. En primera instancia vamos a encontrar a la comisura anterior, como ustedes ahí pueden apreciar.
incluso el mismo pilar anterior o la columna del trígono cerebral. Después tenemos a la lámina terminal y al quiasma óptico. Este representa su límite anterior. Mientras que el límite posterior tenemos a un receso, que es el receso suprapineal en relación a la glándula pineal. Luego tenemos al receso avenular, que depende del extremo posterior de este tálamo óptico. Tenemos a la base de la glándula pineal y la comisura posterior. Estos representarán la pared posterior o borde posterior. Otra vez, en esta imagen ustedes pueden apreciar el plexo coroideo y el surco subtalámico. Acá, esto es lo más interesante ya para nosotros. La anatomía pura a veces no tiene sentido y de eso estamos tan seguros los estudiantes y los docentes. Esto es la anatomía de un corte, como ustedes pueden observar. Estos son las paredes laterales del ventrículo medio, como ustedes pueden apreciar, incluso la adherencia intertalámica. Esto es su límite anterior. Aquí está el agujero interventricular de Monro, que tiene incluso parte de lo que es el plexo coroideo, que va a ir rodeando ya al vértice del trígono cerebral. Mientras que acá tenemos al límite posterior, es decir, la pared posterior de este ventrículo medio. Acá tenemos al cuerno anterior de los ventrículos, este es el cuerno posterior, plexo coroideo. Estos son los pilares posteriores del trígono cerebral, como se puede apreciar. Y vean el cuerno occipital. Y acá los núcleos de la base del cerebro. Esto es la anatomía. Y cuando nosotros lleguemos ya al hospital es que no vamos a llevar un cerebro para poder ir revisando y valorando a los pacientes, sino vamos a pedir un estudio de imagen y con seguridad acá nos mostrará una tomografía en este corte axial. Vean, ¿no? ¿Qué se evidencia en tercer ventrículo? Con los conocimientos de anatomía, aquí tengo cuerno anterior frontal, hacia atrás cuerno posterior, parte cuerno incluso temporal, el septum pellucidum, y vean esto. Si yo comparo con lo del otro lado, con seguridad voy a ver que está aumentado el diámetro transversal. E incluso voy a ver una imagen así medio blanca, esto representa que hay un desame, ¿no? Un sangrado en el ventrículo medio. Entonces, vean cómo la anatomía a mí me está orientando ya un poco para saber qué está ocurriendo con mi paciente. Entonces, es un dato anatómico que se va a ir aplicando ya en los pacientes. La formación coroidea, les decía que no es nada más una continuación a partir del agujero interventricular o de Monro, que va a ir limitando hacia arriba este orificio y se va a proyectar hacia atrás, pegado a lo que es la membrana coroidea, y lo mismo va a tener sus vellosidades, lo que se conoce como los cuernos de abundancia, que formarán ese líquido cefalorraquídeo. Podemos hablar mucho, pero no quiero ya cansarlos. Acá, esto es algo interesante que nosotros habíamos ido preparando en el anfiteatro. Vean acá, esto es el forceps menor, que son nada más tractos de lo que es el cuerpo calloso, que se van a reunir a nivel de la rodilla y se proyectan hacia el lóbulo frontal. Luego tenemos acá lo que es el septum pellucidum, acá el vértice del trígono, y aquí van a dirigirse las columnas hacia adelante, y vean acá tenemos al cuerno anterior limitado lateralmente con la porción anterior del núcleo caudado. Luego tenemos a lo que es el tálamo óptico, limitarán el ventrículo medio, y hacia atrás ya tenemos al cuerno posterior. Incluso en este corte de cadáver tenemos a los plexos coroideos. Es una imagen bastante interesante. Mientras que en este corte coronal lo mismo vamos a ver. Acá tienen al cuerpo calloso, constituirán el techo de los ventrículos laterales, el septum pellucidum y los núcleos basales, ¿no? Entonces, son datos anatómicos que nos va a orientar en estos cortes del cerebro. Pero vean acá, este es un corte de cerebro en anfiteatro.
con todos los detalles, mostrando ventrículo lateral, ventrículo medio, y este es un corte ya en imagen, ya de un paciente que muestra lo mismo, ¿no? Un cuerno anterior, cuerno posterior, incluso un ventrículo medio, las columnas del trígono cerebral, el septum pelúcido. Y de ahí la importancia de conocer primero la anatomía, y uno se da cuenta para poder ya describir una imagen anatómica ya en las personas o en pacientes que uno va a ir valorando. Seguimos, fíjense, esta es una imagen en Atlas y tiene las mismas cosas, este corte que nosotros estamos mostrando, y se aprecian las cavidades ventriculares. Muy bien, vamos a terminar con esta parte que es bastante interesante. Hablamos del líquido céfalo o raquídeo. También conocido como líquido cerebroespinal. Es un líquido acuoso, incoloro, bueno, muchos consideran como el color de cristal de roca, es bastante transparente. Este líquido se va a ir formando en lo que corresponde a los plexos coroideos del ventrículo lateral, también a nivel del ventrículo tercero, a nivel del plexo coroideo del cuarto ventrículo, y una mínima porcentaje en el espacio subaracnoideo. Se forma más o menos entre la cantidad, ¿no? Unos 100 a 150 ml de líquido cefalorraquídeo, que va a estar a nivel de circulación intraventricular como también circulación subaracnoidea. Y en 24 horas va a ir cambiando 3 hasta 4 veces. Fíjense cómo es la capacidad de poder renovar y formar ese líquido cefalorraquídeo. Incluso a nivel de circulación, a nivel de las cavidades ventriculares, solamente se presenta una pequeña parte, más o menos de 30 a 40 ml, nada más a nivel de circulación, a nivel de los lateral, como también medio y el cuarto ventrículo, y el resto ya está a nivel de lo que es el espacio subaracnoideo. Podemos hablar muchas cosas del líquido cefalorraquídeo, incluso podemos hablar de su composición química, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es el tema mucho de esto, más que todo vamos a ver cómo se forma, cómo circula, cómo se va a drenar. Vean ustedes, ¿no? Ese es el camino que lo va a hacer a partir de los ventrículos lateral, pasará al ventrículo medio, y así para alcanzar el espacio subaracnoideo. En esta imagen nosotros podemos animar cómo a partir del ventrículo lateral, ¿no?, va a pasar a través del agujero de Monro, y todavía acá tiene el plexo coroideo, una vez, ¿no?, que va a ir fluyendo hacia abajo, alcanza lo que se conoce el ano, o también como el acueducto de Silvio, llega al cuarto ventrículo para finalmente también alcanzar al conducto ependimario, y posteriormente, una vez que esté, ¿no?, el cuarto ventrículo, tendrá que ir franqueando los agujeros de Lusca y Magende para alcanzar espacios subaracnoideos. Acá tenemos a la cisterna magna donde se acumula, y finalmente ya tendrá un trayecto ascendente, ¿no? Va a rodear al cerebelo, como también lo va a hacer a lo que es médula espinal, el tronco encefálico, a nivel del cisterna quiasmático, y así sucesivamente se dirige en forma ascendente. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a lo que corresponde las granulaciones subaracnoideas. Estas granulaciones subaracnoideas, que están a nivel de lo que es el seno longitudinal, incluso en el seno recto, en el seno transverso, son formaciones aracnoideas que se introducen a lo que es la luz de los senos a manera de ovillos, ¿no?, una especie de capilares que incluso van a tener una función valvular, y de esa manera regulan el drenaje a esta circulación venosa. Entonces, eso es lo que ocurre con lo que es la circulación de este líquido cefalorraquídeo. Bueno, esta es una imagen que nosotros mostramos, y lo mismo, acá en esta imagen podemos ver ventrículo lateral, ventrículo medio, acueducto de Silvio, agujero interventricular de Monro,
Tenemos cuarto ventrículo, los agujeros de luz que imagine, ya la cisterna bulbocerebelosa y finalmente la circulación subaracnoidea ascendente, ¿no? Incluso se puede ver acá este plexo conocido como los corpúsculos también de Paccione, que se introducen hasta lo que es el interior de los senos venosos. Esto es un caso que habíamos encontrado en la disección a nivel del anfiteatro. Vean, lo que más llama la atención es que esta cavidad ventricular lateral está totalmente dilatado. Fíjense, los diámetros anteroposterior, diámetro vertical, son bastante enormes. Entonces, ¿qué significa eso? De que se ha ido acumulando líquido cefalosaquídeo que ha ido comprimiendo y la cavidad ventricular lateral ha ido aumentando de tamaño. Eso se llama hidrocefalia. Esto, bueno, cuando yo era estudiante había medido, pero no sabía por qué estaba midiendo, seguramente porque llamó la atención y ya posteriormente uno se da cuenta de que habíamos estado frente a un cerebro que en vida, ese paciente que a su vez yo había conocido, que era una persona que bueno, pasó en el anfiteatro, que venció la muerte porque sigue enseñando a las personas vivas, pues podemos evidenciar, fíjense, cómo ha ido dilatándose. Incluso el espesor que ustedes pueden ver del cuerpo calloso no representa más 4 milímetros. Si ustedes revisan la literatura es mucho más. Entonces son hallazgos casuales a veces también que encontramos en disecciones. Vean esto, otro dato importante ya en imágenes ya de apoyo, nosotros podemos encontrarnos con este ventrículo lateral bastante dilatado, estamos frente a una hidrocefalia. Puede ser un tema para charlar, ¿no? ¿Cuáles son las causas de una hidrocefalia? O es que se está formando en mayor cantidad de líquido cefalosaquídeo, falta de absorción o puede ser obstrucciones. Otro dato importante que el doctor Arena estaba mostrando son las hemorragias que también pueden presentarse a nivel de las cavidades ventriculares. Esta imagen es lo mismo, dilatación de los ventrículos laterales, ¿no? En comparación con esta imagen anatómica normal, es pues lo patológico que nosotros podemos apreciar, ¿no? Entonces, primero conocemos la anatomía y finalmente podemos conocer la patología. Muy bien, con eso yo quería resumírselos este tema que es el sistema ventricular y la circulación del líquido cefalorraquídeo.